Hola, en este tema vamos a introducir los conceptos iniciales, los conceptos básicos de la teoría de grafos. Recordemos qué es lo que vimos en la sesión anterior. Nos planteamos 4 problemas, 4 situaciones. La recordamos. En el primer ejemplo que vimos, la primera situación era un grupo de alumnos de matemática discreta que iban a hacer un trabajo en común y de los que sabíamos que ya algunos se conocían entre sí antes de llegar a esta nueva clase, a este nuevo curso. Después vimos otro ejemplo en que había 4 chicos que querían optar a becas de intercambio y habían dicho cuáles eran sus preferencias y lo habíamos representado así. La tercera situación eran unos ordenadores con los cuales teníamos que montar una red. Nos habían dicho que teníamos unos 10 ordenadores y que tenían unas características concretas, la red que querían. Y el último era el diseño de una urbanización. Nos habían dicho que había una serie de plazas unidas por calles y habíamos puesto una determinada circulación en cada calle, en un sentido. Y esto lo habíamos representado de esta manera. Si nos fijamos, en todos ellos la representación gráfica es similar. En todos hay bloques, puntos, podríamos llamar. Aquí son alumnos, aquí banderas y alumnos, aquí ordenadores, que están unidos por líneas. Eso nos va a dar pie para definir qué se entiende por grafo. ¿Qué es un grafo? Es una pareja de conjuntos, VE, en el cual V es distinto de vacío, es decir, V obligatoriamente tiene siempre algún elemento. Y E es un conjunto formado por pares de elementos de V. Vamos a ver cómo quedarían las anteriores situaciones con esta terminología de grafo. En el caso de los alumnos de la matemática discreta, ¿qué tendríamos? ¿Quiénes serían los vértices? El V. ¿Y quién sería el conjunto E? Pues el conjunto V sería el conjunto formado por los alumnos y el conjunto E serían las relaciones entre los alumnos, que vemos que están representados aquí con una rayita. ¿Qué ocurre con el ejemplo de los alumnos que quieren ir con una beca de intercambio? Pues entonces aquí el conjunto V estaría formado por los alumnos y los países. Fijaros que hay una diferencia con el ejemplo anterior y es que aquí los elementos de V son todos del mismo tipo, todos son chicos, alumnos de matemática discreta, mientras que aquí hay 2 tipos de elementos. Los elementos que son chicos que se quieren ir de intercambio y aquí son países a los que quieren ir estos chicos. En este caso, el conjunto E, ¿quién sería? Son pares de elementos de V, pues serían las solicitudes, que vienen representados por estas líneas. El tercer problema, ¿qué sería? ¿Cuál era? Eran problemas de ordenadores. Aquí el conjunto V serían los ordenadores y E, pues como representan pares de ordenadores, pares de vértices, en realidad lo que están denotando son las conexiones posibles. Y por último, en el caso de la urbanización, los vértices son las plazas. ¿Y quién es el conjunto E? Son pares de vértices, pares de plazas. Entonces, pares de plazas vienen representados por las calles que unen las plazas. Vamos a introducir ahora más terminología de la teoría de grafos. Vamos a introducir lo que se llama grafo no dirigido. ¿Qué es un grafo no dirigido? Pues en un grafo no dirigido las características son: los elementos se llaman vértices o nodos, los pares de E son no ordenados. Esto es muy importante. Cuando yo cojo un par, significa que cojo un par de elementos de V, significa que cojo un elemento de V y otro elemento de V. Se dice que el par está no ordenado si lo mismo me da el elemento A y coma B que el elemento B, coma A. O sea, me da lo mismo en el orden en que los escriba. ¿Qué otra característica tienen los grafos no dirigidos? Pues que a sus elementos les voy a llamar aristas. ¿Y su representación qué característica tiene? Que se va a hacer con puntos y líneas. Vamos a ver ahora un ejemplo concreto de esta situación para aclarar el concepto o los conceptos. Supongamos que tengo un grafo no dirigido. ¿Quién sería un grafo no dirigido, por ejemplo? Pues supongamos que tengo como conjunto de vértices los vértices 1, 2, 3, 4 y 5. Y como conjunto E, conjunto de aristas, tengo que tener un conjunto de pares no ordenados de vértices del conjunto V, ¿no?
Entonces, fijaros que aquí tengo V1, 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 V2, V1, V5, son pares de elementos de V. Ojo, como he dicho, grafo no dirigido, son pares no ordenados. Es decir, que lo mismo me da hablar del par V2, V5 que del par V5, V2. ¿Cómo representamos esto en relación a lo que hemos dicho? Pues lo que haríamos serían los vértices, hemos dicho que se representan por puntos, tendríamos ahí los puntos, y luego vamos a representar las aristas por líneas. Ponemos las líneas. Fijaros, V1, V1, es esto de aquí, es una línea que une el V1 con el V1, V1, V2, hay una línea que une el V1 con el V2, V1, V5, una línea que une el V1 con el V5, y así sucesivamente. Con lo cual, esta es la representación típica de un grafo no dirigido. Por contraposición a no dirigidos, tenemos grafos dirigidos. ¿Cuál va a ser la diferencia con los anteriores? Pues la diferencia, aparte de la terminología, de cómo llamemos a los elementos, va a estar aquí, en que en vez de ser no ordenados, van a ser pares ordenados. Es decir, los elementos de V se siguen llamando igual, vértices o nodos, los pares son ordenados, es decir, no es lo mismo el par AB que el par BA, ahora son distintos, y en vez de llamar a los elementos de E, en vez de llamarlos aristas, les vamos a llamar arcos, y la representación en vez de puntos y líneas va a ser con puntos y flechas. Vamos a ver ahora un ejemplo, similar al de antes. Un grafo dirigido podría estar definido de la siguiente manera. ¿Vértices quiénes? Pues por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Arcos quiénes? Pues son pares ordenados de vértices, V1, V2, V2, V3, V3, V1, etc. Ahora no es lo mismo el 3, 1 que el 1, 3. Entonces, fijémonos que, por ejemplo, está el 3, 1, pero no está el 1, 3 por ningún lado, y está el 3, 4, pero sí está el 4, 3. O sea que ahora cuando quiera que esté uno y el que está al revés, lo tengo que poner, porque son distintos. ¿Cómo lo representaríamos? Hemos dicho que puntos y flechas. Los puntos son los vértices, como antes, y ahora cada uno de estos pares se representa con una flecha. Por ejemplo, el V2, V3 es una flecha que va del 2 al 3, esta que tenemos aquí. El 3, 4, está el 3, 4 y el 4, 3. Entonces tengo por un lado la flecha 3, 4 y por otro lado la flecha 4, 3. Tengo el 4, 4, que sale de 4 y vuelve a 4, y así sucesivamente. Con esto hemos visto los conceptos iniciales, los básicos de la teoría de grafos. En el próximo vídeo veremos otra forma de representar, esto es una representación gráfica, veremos la representación matricial, que va a ser de una gran ayuda a efectos de poder trabajar. Una observación última, y es que la terminología en grafos no es estándar, desgraciadamente. Entonces, cuando uno coge un libro o consulta cualquier documento en el que aparezcan grafos, tiene que fijarse en si las definiciones que está utilizando coinciden con las que él conoce. Los conceptos que se manejan son siempre los mismos. El problema es que los nombres que se les dan no siempre son los mismos. Con lo cual, nosotros estamos sentando la terminología para nuestro curso. Pero repito, cuidado si cogéis otro libro, otro documento, comparadlos, porque es una cosa que hay que hacer siempre, para poder, porque si no podemos llevar a diferentes errores. Repito, en el próximo vídeo veremos una representación de otro tipo, una representación más matemática, podríamos decir, que es la representación matricial.